La identidad católica se construye a base de testimonio. La fe católica es, se diferencia del resto de religiones porque afirma hechos históricos. Y es primariamente la fe es un conocimiento que se obtiene no por un esfuerzo o por raciocinio, sino por testimonio. Ese es el significado primario de la fe. Conocimiento adquirido por testimonio, y todo lo que sabemos por testimonio histórico es por fe humana. De modo que la fe primeramente es un acto racional que necesita pruebas históricas y que se basa en el modo normal de adquirir conocimientos, porque casi todo lo que sabemos lo sabemos no por esfuerzo propio, sino porque nos lo han transmitido. Hay un segundo tipo de fe, que es: yo pongo mi vida de acuerdo a esas enseñanzas que hemos adquirido en base al testimonio, y entonces esto se convierte en un acto en mi voluntad. Y si tenemos los pasos anteriores, nos topamos con la fe teologal, que es un regalo de Dios, y mis acciones con ese regalo de Dios adquieren valor y me llevan a la vida eterna. Por eso nosotros, eh, si no tenemos esto, o sea, si no tenemos las razones, sería una fe irracional. El primer paso de la fe es establecer hechos históricos, pues un objeto de valor arqueológico, documentos, información histórica, puede tener importancia para reforzar las bases de mi fe. Entonces, los católicos creen en las imágenes y creen las imágenes, pero si nos viene alguien a decir con la Biblia en mano y nos muestran versículos que dice que Dios no quiere las imágenes y están prohibidas, o sea, lo primero que pensamos es que, o sea, a mi abuelita la engañaron, a mi mamá la engañaron, y entonces el testimonio se nos viene abajo, porque lo que teníamos como pruebas, como testimonio, no son lo suficientemente poderosas como para tener esa fortaleza. Somos manipulables. Recordemos que en el bautismo los papás se comprometen por medio del testimonio a enseñar la fe católica. Y esa es la primera forma de identidad. O sea, tenemos una identidad que la relacionamos a nuestra familia, a la comunidad donde vamos, al país. Y entonces, o sea, la Virgen María en las apariciones se presenta en Lourdes, habla el idioma de Bernadette. En México, la Virgen se le presenta a Juan Diego y habla náhuatl, pero se viste como para que sea identificable ante los ojos de los españoles a través de la tilma. Pero le habla a Juan Diego para que él entienda en su propio idioma, para que se sienta identificado con ella. O sea, la Virgen no viene a destruir la identidad en las apariciones, sino que fortalece esa identidad de acuerdo al país o a la sección donde ella se aparece. Por eso es que cuando nosotros vemos el ejemplo de Juana de Arco, Francia había sido invadida por los ingleses. Los ingleses eh, no habían permitido ni iban a permitir que Carlos fuera coronado rey de Francia. Entonces, Juana de Arco recibe las apariciones de San Miguel y Santa Margarita, logra que Carlos sea coronado rey de Francia, y después Juana de Arco es apresada por los ingleses, juzgada de bruja y quemada. A los ingleses no les hubiera importado si Juana de Arco decía que el rey de Francia era el rey de Inglaterra, pero como eso no era así, entonces, y si ellos aceptaban que las revelaciones de Juana de Arco venían de Dios,
los ingleses tendrían que haber abandonado Francia, pero ellos no iban a hacer eso. Entonces, para lograr demostrar y votar el ejemplo, el testimonio y los hechos históricos que iban acompañados, era necesario que a Juana de Arco se le declarara bruja y comprar el tribunal, hacer una pantomima para que si Juana de Arco era bruja, las revelaciones venían del demonio y por lo tanto Carlos no había sido coronado válidamente, legítimamente, y el rey de Francia podía ser el rey de Inglaterra. Votaban, o sea, Juana de Arco después de todo se convirtió en un símbolo de identidad católica francesa, pero eso era lo que tenían que eliminar los ingleses, porque si no lo hacían, entonces obviamente le estaban diciendo indirectamente que el rey de Francia realmente era Carlos y no el de Inglaterra. Lo mismo sucede cuando se ataca a la Virgen de Guadalupe, se ataca, o sea, un mexicano católico ha crecido con la devoción a la Virgen de Guadalupe y es parte de su identidad como católico mexicano. Entonces, alguien que no es católico y que quiere eh, debilitar la fe necesita demostrar o por lo menos argumentar que la Virgen de Guadalupe no se apareció, que Juan Diego no existe y que la tilma es una pintura. Porque si lo logra debilitar, puede manipular de una mejor manera al católico mexicano y entonces lograr arrastrarlo a su religión. O sea, lograr el desmentir o bajarle, digámoslo así, la importancia de la muerte, del martirio de los cristeros, que gritaban viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe, es una forma también de, eh, también de quitar ese testimonio y esos hechos que fortalecen la identidad católica mexicana. No es lo mismo que digan el gobierno se oponía a la Iglesia Católica y por eso mataba a los católicos, a decir que el gobierno fue un gobierno democrático y que estuvo eh, apagando ciertos focos de revolución. No es lo mismo, porque obviamente en una estamos mostrando la fe de que realmente ellos morían por la fe católica y en la otra idea lo que estamos diciendo es indirectamente que esa gente eh, era una gente que estaba muriendo por cualquier cosa o estaba haciendo guerra por cualquier cosa menos por su fe católica y que ellos no tenían la razón. Por eso es que cuando se habla de la Inmaculada Concepción como patrona principal de la República de Guatemala, a la gente, uno, por desconocimiento, y dos, no le interesa, aunque le presenten todas las pruebas, no le interesa admitir la historicidad del patronazgo porque simplemente si lo admite no podría decir que no le importa. Y entonces, eh, o sea, tendrían que cambiar esa actitud de que tengo mis ideas y que no me tienen que confundir con hechos. Y tendrían que estar abiertos a la verdad y al hecho histórico. Pero, o sea, los católicos no quieren, en muchos casos, aceptar el patronazgo porque eso implica también aceptar lo que viene detrás. O sea, el, el patronazgo se juzga simplemente la Virgen María es la misma, no importa si es la Inmaculada, la Asunción, Fátima, Guadalupe, etc. Eso no es lo que importa, porque la Virgen María es la misma, da igual. Es que lo que, lo que ellos
esa es la excusa, porque si no tendrían que aceptar, por ejemplo, que en las tres persecuciones religiosas que en la que han atacado a la Iglesia Católica, lo que se ataca también es el símbolo. ¿Y cuál es el símbolo? La Inmaculada Concepción. Y que después del ataque, cuando termina la persecución religiosa, la gente ofrece algo a la Inmaculada. Siempre. Si yo tengo que aceptar que la Inmaculada Concepción es la patrona de la República, también tengo que aceptar que si estos gobiernos atacaron a la Iglesia Católica y por lo tanto yo no los puedo apoyar. Y entonces tengo que apoyar también al obispo de turno que defendió a la Iglesia. Y yo prefiero, o sea, prefiero hacerme loco, prefiero quedarme con mis ideas y defender al presidente de turno que el patronazgo, que todo lo que implica la historicidad del patronazgo de la Inmaculada sobre la República, lo prefiero. Porque entonces yo no me, yo no me tendría que esforzar por el objetivo que me están queriendo em, no imponer, sino enseñar a través de este símbolo, que es eh, no ser santo a medias, sino la santidad en sumo grado de excelencia, de abandonar todo tipo de vicio, de no ser corrupto, de no mentir, de vivir eh, modestamente, etcétera, etcétera. O sea, es el ejemplo del patronazgo de la Inmaculada sobre la República de Guatemala es muy fuerte. Y obviamente es tan fuerte que aceptarlo es algo muy difícil, no porque sea difícil aceptar la historia, sino porque es difícil aceptar este tipo de hechos históricos, porque yo no voy a cambiar mi pensamiento por mi fe. Es decir, yo tengo estas creencias y estas creencias son más importantes que la fe católica. Si yo acepto el patronazgo, entonces tendría que cambiar el orden de prioridades. Y esto sucedió porque esa gente fue manipulada, y no por la Iglesia Católica, sino por el gobierno. O sea, tenemos el ejemplo de Justo Rufino Barrios, que Justo Rufino Barrios hizo todo lo posible para dividir y bajarle todo el poder que pudiera a la iglesia, porque era una forma de, de que el gobierno no fuera atacado y que él pudiera seguir persiguiendo a la iglesia, matando sacerdotes, eliminando laicos y, eh, y que él quedara a la vista de la historia como un personaje eh, por lo menos que no persiguió a la iglesia, porque él mismo dice, yo no estoy sacando a los jesuitas del país porque persigo a la iglesia católica, sino porque ellos no se han portado de acuerdo a cómo deben vivir. Y lo saca. O sea, él no creía en la Eucaristía y sin embargo, cuando tenía que visita de otro país, él se hincaba para disimular que era un buen católico y que él no estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces, el testimonio de cada cosa tiene un porqué. Y destruir la identidad católica en Francia, en España, en México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, en cualquier lugar del mundo, es algo necesario para lograr eh, hacer que se desmoralice, que se desplome parte de esto y pueda la gente liberarse, digámoslo así, de su fe católica y
convertirse o en otra religión o dejar de ser católico. El ejemplo es, nosotros tenemos a Santa Ana, Santa Isabel, a la Virgen María, como testimonio de que ellas tenían dificultades enormes para traer hijos al mundo y que ellas hubieran podido muy bien decir: yo no me hago cargo de esto, me va a pasar A, B, C, D. Eso es un testimonio de fe enorme. Y sin embargo, ellas soportaron esos 9 meses porque ahí viene el valor de ellas y el testimonio que están dando. Y entonces un católico no puede decir: oye, eh, podemos interrumpir, eliminar al bebé antes de nacer. Se nos puede dar buenos argumentos y relativizar que eso no es, que ahí no hay vida. Pero entonces, si nosotros aceptamos eso, entonces estaríamos diciendo, por ejemplo, que cuando la Virgen llega a ver a Santa Isabel y el niño salta en el vientre de Santa Isabel, ahí no estaba brincando un niño, sino un montón de células. Y ahí no hubo inspiración de nada. Se nos bota la fe. Por eso es que un católico no puede decir: oye, estoy en contra de la vida desde su concepción. Porque hay un testimonio y hay hechos que están ahí bíblicamente. Si nosotros no tenemos eh, ese conocimiento, somos presa de la manipulación. Y ese es el objeto que buscan hoy en día a través de relativizar. Da lo mismo si, si crees o no crees en esto. Si eres católico mexicano y crees en la Virgen de Guadalupe o no crees en la Virgen de Guadalupe. Porque por ideas chiquitas se empieza para desmoronar la fe y al final poder ser manipulable. Por eso es que la defensa al que se tiene sobre la Inmaculada Concepción, la defensa que se tiene de que Juana de Arco era un personaje católico, que defendía su fe, que vivía de cierto modo, etcétera, etcétera, es importante porque es parte de la identidad de cada una de estas comunidades y nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Si no tenemos bien clara la historia, por ahí es una de los lugares donde nos pueden atacar fácilmente y empezar a intentar destruir nuestra fe.